continuación, quiero presentarle uno de los nuevos formatos que traemos para ustedes en esta celebración de la década de la innovación. Es un espacio de conversación en donde lo hemos bautizado como hombro a hombro, donde vamos a resaltar casos potentes de colaboración. En el primer hombro a hombro de Innovation Land Summit conoceremos la historia de cómo ASEP, EPM y la Universidad Pontificia Bolivariana están utilizando hidrógeno renovable para solucionar problemas sociales. Así que voy a invitar al escenario a Ana Cecilia Escudero, vicerrectora de investigación de OPB, John Maya, gerente general de EPM, y a David Giraldo, director de investigación, desarrollo e innovación ASEP, empresa beneficiaria del programa Innovación más País Antioquia de la ANDI. En un mundo donde la innovación define el futuro, Colombia se destaca en la vanguardia de una revolución energética. Aún hoy, millones de hogares en Colombia dependen de métodos tradicionales para cocinar sus alimentos, enfrentando enormes desafíos de salud y sostenibilidad. El hidrógeno de bajas emisiones, generado a partir de fuentes limpias, emerge como una solución potente y sostenible. Gracias a una colaboración sin precedentes entre líderes tecnológicos y comunidades locales, estamos implementando un piloto de hidrógeno de bajas emisiones para transformar la vida rural. Este proyecto no solo busca mejorar la calidad del aire y la salud, sino también fomentar la equidad de género al liberar tiempo para la educación y el desarrollo personal. Únete a nosotros en el Innovation Land Summit para explorar cómo el hidrógeno de bajas emisiones puede ser el catalizador para un futuro más limpio y justo para todos. Bienvenidos, este espacio es suyo. Aló, muchas gracias. Yo no sé si ustedes sabían, pero 1.1 millones de familias en Colombia cocinan hoy todos los días con leña, que es definitivamente una manera de hacer cocción muy tradicional, tiene muchísimos años, pero adicionalmente tiene unas consecuencias importantes para el medio ambiente, para la salud, para la economía. Resulta que la leña tiene unas emisiones muy fuertes cuando se hace su quema de CO2, que están ligadas directamente al cáncer en las personas, a problemas de salud en los ojos, en la piel. Y ahí ese 1.1 millones de familias no tienen otra opción para hacerlo. Otras 400.000 adicionalmente en este país, de los 18 millones de familias que somos, tienen algunas otras opciones, pero eligen a veces hacer también la cocción con leña. Nosotros por ese tema, adicionalmente que pues, la salud de las personas está en juego, también el medio ambiente, porque se necesita madera para hacer esa cocción, desde Industrias ASEP nos pusimos a pensar qué podíamos hacer con ese fin en mente, con ese job to be done, como nos decían hace un par de conferencias. Y nos pusimos a pensar en esa posible solución y bueno, definitivamente hay varias, donde están los sistemas solares, los sistemas de corriente, eólicos, etcétera, y esos están muy bien, ya el mundo está resolviendo esa ecuación por otro lado, pero el hidrógeno llegó a nosotros como una posible solución que se ve muy interesante, solo que hasta hace algún tiempo la ecuación del hidrógeno no daba, porque uno necesita energía para separar esa molécula de hidrógeno y poderla utilizar después para hacer cocción. Pues resulta que hace unos años sí. Entonces nos pusimos a investigar y desarrollamos un producto que fue el que vieron en ese video, con el que se puede hacer cocción de hidrógeno, desde un porcentaje de un 20, 23, 30, 100% de hidrógeno, que tiene una limpieza total en su combustión, que es un sistema muy interesante. Entonces dejamos todos esos otros sistemas en paralelo, el sistema solar, eólico y demás, que son muy interesantes, pero este aparece como una posible solución para ese problema que hoy tiene la sociedad y que busca realmente combatir un problema real que tenemos aquí en Colombia y adicionalmente para 2.8 billones de personas en el mundo. Fue así y fue una sorpresa muy agradable que cuando desarrollamos este producto encontramos otros asociados, encontramos la academia, otras empresas que tuvieron esa misma curiosidad y a través de la cámara de hidrógeno de la ANDI pudimos contactarnos. Entonces así es como empieza este proyecto, con esa introducción. Ahí Ana, cuéntanos un poquito más.
Como les contaba David, este fue, digamos, un proyecto que surge de conectar los trabajos, las estrategias que estábamos haciendo, cada uno por un mismo fin. Entonces, en este formato que nos propone la Andy de hombro a hombro, solo por mencionar los que estamos aquí representando las organizaciones, Empresas Públicas de Medellín, ACEBI, la Universidad Pontificia Bolivariana, llevamos muchos años trabajando juntos en otros frentes y yo creo que esa cercanía y esa confianza de los resultados que se van logrando facilitó muchísimo pues la integración de los equipos de trabajo. Lo podían ver en el video, el 7 de diciembre estábamos comiendo buñuelos y empanadas preparados con hidrógeno, cocinados con la cubierta de ACEP con hidrógeno. Y bueno, y empieza entonces qué equipo de trabajo debemos configurar, además de digamos, estos tres, para resolver los retos de una sustitución de combustible, de cambiar las formas de hacer las cosas y eso es un reto importante. Si algunos de acá que están en este auditorio recordarán, en el año 92, con el racionamiento, pues yo de 15 años había aprendido lo poquito que sabía cocinar con un fogón eléctrico, horno eléctrico, la olla de arroz eléctrica, y llega mi papá con el reemplazo, este fogoncito de querosene, después ensayamos alcohol todo, y eso era como, ok, ¿cómo hacemos esto? Entonces empieza que la casa huele a alcohol, la arepa no sabe lo mismo. Si nosotros vivimos eso, imagínense lo que es para estas familias, para estas personas, que eso es a lo que se enfrentan todos los días. Ya luego evolucionó la cosa, yo creo que John podrá contar todas las experiencias que nos cuentan los compañeros en empresas públicas de lo que fue masificar ese gas natural en nuestras casas y que ya sea pues súper común tener las cubiertas de gas natural en la casa. Y cómo ACE fue también evolucionando la tecnología, cómo fuimos adecuando todos los modelos. Y 30 años después, entonces ya estamos otra vez, las cubiertas de inducción, es otra vez a cocinar con electricidad. Y yo quiero destacar acá es que nunca hay como una única solución, no nos podemos ir, es que esto es lo bueno o esto es lo malo, todo depende del contexto y del momento, de la temporalidad y en eso pues lo que hemos venido trabajando todo el equipo, que son, como les decía, estas tres empresas, pero también tenemos a OPES, tenemos SKID, que son los que trabajan con los electrolizadores, mucha experiencia allí, ERCO también con las soluciones solares, y se han ido pues involucrando más personas a este proyecto. Es el componente social, y yo creo que ahí es muy importante también conocer por qué EPM le apuesta a este proyecto, digamos, con recursos como lo estamos haciendo todos, pero una compañía como tan grande, con tantos negocios, ¿por qué John entra en este proyecto? Gracias, Ana. Mira, EPM por siempre ha sido una empresa muy dada a la vanguardia, a pesar de ser una empresa estatal, y lo resalto como estatal porque nosotros tenemos muchas dificultades a veces para desarrollar proyectos, porque si no nos cierran, pues después tenemos una serie de dificultades desde el punto de vista pues, de todos estos entes de control. Sin embargo, EPM siempre ha pensado en el futuro. De hecho, como ejemplo, hace más de 20 años fuimos los primeros que instalamos en Colombia el parque eólico Gespirachi en La Guajira, que cuando eso pues apenas estaba empezando a hablar, en Europa ya tenía desarrollo, pues en Latinoamérica no, y nosotros fuimos pioneros en eso. De hecho, funcionó estos 20 años y ya lo estamos despuntando por otras condiciones muy distintas a lo técnico, pues entonces generamos energía hace mucho tiempo. Ahorita hay un grupo en EPM que viene hace días estudiando lo del hidrógeno, y ahorita, en este momento pues que entramos en esta nueva administración, desde el inicio la instrucción fue muy clara, o el mensaje fue muy claro, que le vamos a apostar muy duro a lo del hidrógeno.
Y apostarle muy duro es, en términos de esas inversiones que tenemos que hacer, pues ya hicimos o ya tenemos un proyecto piloto, ustedes lo saben, en nuestra planta de tratamiento de aguas claras en Bello, en los cuales tenemos pues una producción de 5 kilogramos día, pudiéndolos aumentar a 10, pero es más que esa cantidad, es como toda el conocimiento, toda la experiencia que tenemos que vivir alrededor de ese producto, entre comillas, nuevo. Y no es coincidencia que lo hubiéramos hecho en Aguas Claras, porque muy cerquita tenemos a ASEP. Y entonces nosotros con ASEP desde hace mucho tiempo tenemos una relación, todo el desarrollo del gas en su momento que también generó, y a mí me tocó en ese momento pues iniciar como todo el proyecto de gas aquí en Medellín, y era un choque y la gente no entendía cómo una empresa como EPM, generadora y distribuidora de energía que tiene unas ganancias muy importantes, va a entrar un sustituto, entre comillas, que era el gas en ese momento. Sin embargo, las bondades, y nosotros como empresa lo teníamos en su momento, cómo apalancamos esa curva de crecimiento que tenía la energía que nos hacía que tuviéramos que repotenciar subestaciones, redes y todo ese tipo de casos. Cuando entrábamos con el gas, pues aplanábamos esa curva, esos picos que nos hacían que tuviéramos que hacer unas grandes inversiones, y empezamos a hacer pues como toda la convivencia de los dos productos, y nos ha sido excelente, mirando como tú dices, Ana, en el gas como un producto que en esta transición energética tiene un peso específico interesante, y sobre todo en nuestro país. Pero siguiendo con el hidrógeno, hacemos este primer piloto de esos 5 kilogramos, y ya estamos en negociaciones para tener una planta que pueda generar unos 100 toneladas año. O sea que le estamos apostando mucho al hidrógeno, y como tú lo decías, en aras de lo que EPM en esas zonas que no tienen conexión con redes, zonas que son de muy difícil acceso, que tienen dificultades de lo técnico para llegar, vamos a hacer unos proyectos, y elegimos a Urabá para hacer un proyecto en los cuales hidrógeno va a haber de la cocción como uno de los elementos, paneles solares para energía para los otros elementos, y todo alrededor de ese desarrollo de esta comunidad. Entonces ahí vamos con la apuesta muy, muy de fondo interesante con respecto al desarrollo del hidrógeno. Perfecto, muchas gracias. Definitivamente esta es una tecnología que tiene unos retos muy importantes. Lo primero es que esto es una tecnología, entre comillas, nueva, porque como les digo, la escalabilidad de esta tecnología antes no era tan clara. En la naturaleza el hidrógeno no se encuentra solito, siempre hay que hacer algo para encontrar el hidrógeno. El experimento que todos vimos en el colegio, que era la electrólisis, así es una de las maneras de producir hidrógeno. Y si esto se acompasa con tecnologías que se han ido escalando en los años anteriores, como por ejemplo la tecnología solar, pues bueno, ya se hacen electrolizadores que tengan la capacidad de demostrar que es casi gratis hacer ese hidrógeno y que es abundante, de hecho, en el universo. Entonces esto hace esta tecnología muy interesante, pero entonces trae otros retos de 3 tipos. El primer reto es un reto técnico, que como John lo mencionaba, esto trae unos puntos importantes. Desde los sistemas de cocción, pues nosotros tuvimos que salir a buscar con aliados específicos cómo hacer para tener los quemadores, los tubos, todo el sistema de cocción adaptado al hidrógeno, que como les digo es una molécula muy pequeñita, los sistemas de seguridad, porque la seguridad es uno de esos puntos también que generan un reto, y adicionalmente todo el ecosistema para que esto sea una cubierta también para que se vea pues comercialmente sensata, precisamente por la tecnología que tiene detrás. Adicionalmente, hasta hace muy poco los electrolizadores que existían solo eran de más de 50 kilovatios, donde ahorita ya los podemos conseguir de hasta 2 kilovatios. Es decir, que son cosas que se pueden escalar a través de democratizar. También si se habla de sistemas de retención, aunque no se necesita una tecnología demasiado especial porque solamente a partir de 500 PSI, mientras otros sistemas necesitan de 12.000 para arriba, pues igual genera un reto. Y el último sería esa transmisión. El hidrógeno tiene ese reto de cara hacia el futuro, y es que si se va a masificar, pues todo el sistema de transmisión que está ahí detrás se tiene que reformular. Y sé que EPM ha estado trabajando bastante en el tema porque es una apuesta, como nos dice John, dura y seria para sacar adelante este proyecto.
Esos retos técnicos son importantes, sin embargo, yo la verdad creo que vamos en un muy buen nivel. Hay pilotos de este tipo en el Reino Unido, creo que hay uno en Escocia, otro en otras partes de Europa, pero realmente son muy escasos las iniciativas que existen. Tan así que de Europa nos están buscando a nosotros en ACEP para que seamos proveedores de esta tecnología. El segundo reto es un reto cultural, que podemos decir que es un reto inclusive que puede ser hasta más difícil de vencer. En la cabeza muchos de nosotros recordamos, por ejemplo, la bomba de hidrógeno, y eso suena muy pesado. Hablar de una bomba de hidrógeno es un tema serio. Hablar de si recuerdan algo de historia, en el 37 se quemó el Zeppelin Hindenburg que tenía hidrógeno, y eso a las personas les queda resonando en la cabeza, pero realmente bien manejada es una tecnología muy segura, con todos estos sistemas de seguridad que les acabo de describir. Y adicionalmente hay otros temas culturales, ya volviendo específicamente al tema de la leña, y es que mucha gente dice que el sancocho no sabe igual si no se hace leña, pero nosotros, yo creo que con Ana lo pudimos ver, doña María de OPEX, que la vimos en el video, nos hizo sancocho y quedó espectacular. Entonces ahí también hay esos otros retos que son culturales, que son interesantes, que también hay que vencer, pero que también es cuestión de tiempo. Yo creo que las personas, a medida que vayan viendo que un piloto de este tipo se pueda escalar, pues van a encontrar esta tecnología interesante. Y el último reto es un reto regulatorio. Como les digo, esta es una tecnología muy nueva. La ley todavía no va al punto que va regulando a la velocidad que se va desarrollando. Entonces ahí, pues, afortunadamente estamos muy de la mano con la Cámara de Electrodomésticos y de Hidrógeno de la ANDI, buscando estar al pie del gobierno, acompañándolo en estos sistemas regulatorios, como lo hemos hecho desde hace muchísimos años con las tecnologías equivalentes en conservación de alimentos, en lavado de ropa, etcétera. Entonces estamos ahí. Esto sigue siendo un reto porque adicionalmente el mundo entero no lo tiene resuelto desde el punto de vista regulatorio, pero pues estamos ahí como sociedad, como equipo, buscando sacar el mejor provecho de esta tecnología y sacando estos retos adelante. Yo adicionaría en los retos también tecnológicos, y por eso muy importante el piloto en aguas claras, que es utilizar, digamos, de lo que queda del proceso de tratamiento de agua para la producción de biogás, y con ese biogás también ya hacer la generación del hidrógeno con la idea, pues, de hacer un blending con el gas natural. Ahí hemos aprendido bastantes cosas. Estamos también empezando a identificar unos retos en relación con los materiales, ¿cierto? Nosotros hemos trabajado y hemos manipulado los combustibles y en eso hay mucha experiencia, pero cuando ya empezamos a introducir hidrógeno o a manejar esta molécula, que yo creo que todos sí pudieron participar el año pasado en el evento también que organizó la ANDI sobre eficiencia energética de hidrógeno, digamos que se fue pues como a esos detalles, y ahí hay mucho por trabajar, y pues en eso estamos también varios del equipo de este proyecto, más otras empresas. También están otras universidades, la Universidad de Antioquia, que también tiene una experiencia importante. Y bueno, digamos que en los retos tecnológicos, los tres somos ingenieros, uno se defiende, incluso con el caso del hidrógeno, que trae, digamos, un fantasma por allá a veces, y es que con ese elemento y con esa molécula hay efectos cuánticos que empiezan a aparecer que ya tiene otro nivel. Pero bueno, digamos que uno con eso se defiende, pero cuando estamos hablando de las personas, de los gustos, de cómo tomamos decisiones, de cómo nos movemos en el día a día, ya entonces los ingenieros empezamos como, bueno, necesitamos aquí a los expertos. Entonces, por eso en el proyecto, desde el principio, desde que estábamos haciendo la ideación, se involucraron las personas que son expertas en todos esos temas de comportamiento humano, psicólogos de nuestra facultad también, de publicidad, que llevan muchos años trabajando en estas líneas. A quienes quieran, algunas caras por acá que veo de empresas han trabajado con nosotros en estas líneas de neuromarketing, de neuroaprendizaje, y cómo es que nosotros nos comportamos. Y yo creo que lo que aprendimos todos de Daniel Kahneman
es que eso somos las personas, ¿cierto? Tenemos experiencias previas, decidimos muchas veces por instinto y no siempre pues aplicamos todos los modelos de optimización a la hora de tomar decisiones. Si eso pasa con una persona, cuando estamos hablando ya de comunidades, de colectivos, de grupos, entonces ya estamos hablando de comportamiento de las organizaciones. Y en este proyecto ha sido muy importante porque no se trata de encontrar una comunidad beneficiaria. Nosotros lo que hemos estado haciendo es que las personas que hoy cocinan con leña y forman parte del proyecto co-creen con nosotros, o sea, estamos todos trabajando en encontrar la mejor alternativa. Allí pues también hemos tenido la participación de los investigadores de nuestra Facultad de Trabajo Social, que tienen mucha experiencia trabajando con comunidades y sobre todo con mujeres. En esta búsqueda, digamos, como de dónde hacer el piloto, en las primeras iteraciones, era sorprendente ver que en San Jerónimo, hasta 30 minutos de Medellín, hay veredas y hay familias que cocinan con leña. Y no solo el sancocho de diciembre, todos los días. Entonces el reto es importante. Como contaba John, ya hemos avanzado de manera importante en Urabá para adelantar allí este piloto. Y también esto requiere muchos recursos, entonces hemos empezado a tocar las puertas y avanzado de manera importante con USAID. Ellos también tienen unos municipios priorizados donde están haciendo los apoyos, de igual manera con el BID también para financiar algunos componentes y bueno, y todo el que se quiera sumar en este proyecto. En carácter internacional, ahora Simón contaba cómo es que esta innovación que surge de la necesidad y la restricción, pues esperamos poder tener de verdad los resultados en este piloto que luego sean escalables. O sea, nosotros estamos en el equipo de trabajo, siempre dicen, estamos mirando no el arbolito, sino todo el bosque, toda la posibilidad que tenemos luego de llevar esta solución a otras partes del mundo. Ahí también hemos venido avanzando con KTH de Suecia, que tienen una línea de trabajo en cocción limpia. Y eso es lo que esperamos pues de resultados de esta iniciativa. Yo creo también, John, que sería muy importante, si bien esta es una de las aplicaciones, cocción, que como decía también David, hay muchas otras, pues el hidrógeno abre un panorama muy grande y yo creo que es bueno saber cómo esa visión que tiene PM frente al hidrógeno en todo el mercado y todas las posibilidades de crecimiento. Sí, antes les voy a contar un cuento, una referencia que tú hacías, que hay sectores pues con tantas carencias que uno a veces no le cabe en la cabeza y nosotros pues somos privilegiados y nos movemos en todas estas condiciones pues que a uno no diferencia. Cuando yo empecé en EPM me tocó pues como ingeniero de electrificación rural. Y entonces me anduve pues a Antioquia tirando los dos alambritos y electrificando las casas de las veredas. Y una vez estábamos en una vereda en Don Matías y entonces cuando esto ocurre generalmente la comunidad hace como una fiesta cuando se pone la energía, pues cuando cerramos la cañuela para que... Y entonces estábamos en esa fiesta de la acción comunal ahí con todo el mundo cuando se acercó un muchachito como de 6, 7 años, dijo, ingeniero, que si puede ir donde mi mamá. Ay, qué susto. Eran como las 6:30 de la tarde, pero bueno, y ya habíamos tomado pues como los aguardienticos. Entonces efectivamente, y la casa quedaba relativamente cerca. Entonces fui allá y me dijo, ay, ingeniero, qué pena, pero usted me dice cómo se prende este bombillo. A uno no le cabe en la cabeza que en siglo XX, siglo XXI, pues la gente en esas condiciones, en las veredas, tan alejados, no tienen esa dimensión de lo que para nosotros pues obviamente no tiene ningún sentido. Entonces lo mismo pasa con estas cosas. Ahorita tú hablabas, a nosotros nos tocó una labor muy dura cuando íbamos a introducir el gas aquí, en esa parte cultural. Tuvimos que hacer un trabajo muy importante desde el conocimiento de las comunidades para saber cómo podíamos efectivamente llegar con este producto. No es tan fácil como ir a ofrecer algo, eso tiene un trabajo detrás y por eso entonces se combinan una serie de elementos desde lo técnico, lo cultural,
tantas cosas del mismo mercadeo, la presentación que tú decías de una cubierta que sea aceptada, tantas cosas. Pero yo creo que aquí tenemos como algo muy importante y que ha hecho de Medellín ese diferenciador en términos de lo que podemos alcanzar, industria, academia y Estado. Nosotros somos Estado. Hay un municipio de Medellín como dueño de EPM que está interesado en que desarrollemos y que avancemos en este tipo de tecnologías, en este tipo de productos, no orientados solamente desde la mirada de negocio. Este es un buen negocio cuando lo proyectamos en un inmediato futuro, y eso también es una de las aristas que tenemos contemplado, pero desde lo social. Y lo estamos mirando más hoy desde lo social, cómo nosotros podemos ofrecer a toda esta zona, no solamente la construcción, sino también la generación del día de mañana, que podamos tener esa posibilidad en estas zonas más alejadas. Y aquí lo que tú dices, Ana, las posibilidades son muchas. Entonces, hoy que estamos hablando tanto de transición energética, cómo podemos cambiar toda esa, la quema de combustibles fósiles, que es lo que genera el gran porcentaje, el 83% está generado por carbón y por petróleo en términos de lo que está generando en estos gases de efecto invernadero, con todas las consecuencias que ya todos sabemos, pues, del clima, no del cambio climático, y no cambio, sino crisis climática que estamos viviendo hoy, con todas estas cosas que nos están presentando en estos fenómenos. Ya es una crisis climática que la única manera es tener esas alternativas en términos de la generación. Todo lo que tenga que ser procesos que hoy no son de la parte eléctrica, sino con combustibles también, podemos llegar con el hidrógeno. La parte de transporte, que es tan importante, tanto marítimo como aéreo y terrestre, es otra de las posibilidades. Nosotros, de hecho, ahí en Aguas Claras también tenemos 2 vehículos convertidos diésel hidrógeno, para mirar también todo el comportamiento que pueda tener, y en un inmediato futuro nosotros podamos tener alternativa. Y de hecho, mirado como negocio, si nosotros en el 2030 pudiéramos exportar el 0.7 de las necesidades que pueda tener el mundo, de 1.185 millones de toneladas más o menos que puedan, si nosotros exportamos solamente el 0.7, triplicamos los ingresos que tiene EPM hoy. Mirado como negocio, pues también es otra alternativa que estamos viendo. Como le digo, lo social tiene un peso importante dentro de esta decisión, pero que le vamos a apostar todo, pues, a todo este desarrollo. Excelente, muy bien. Bueno, les queríamos contar un poquito de esta experiencia. Como ven, esto es una tecnología que viene en desarrollo, que tiene un potencial increíble. Nuestra misma posición en el globo como Colombia nos permite darnos ese lujo de utilizar la energía solar y crear hidrógeno verde y crear otra cantidad de cosas, desde movilidad, cocción de alimentos, calentamiento de agua, etcétera. Toda esta cantidad de cosas, o como inclusive reemplazo para futuras baterías, para vehículos eléctricos, en fin, una cantidad de aplicaciones. Queríamos compartir con ustedes esta experiencia. Esto es un trabajo en proceso. Esperamos contarles muy pronto cómo nos va con ese resultado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.